Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este día en el que conmemoramos el centenario de la llegada a Nerva de Concha Espina. Es un día importante dentro de la historia de nuestro pueblo, porque el personaje en su día y la historia le ha dado su lugar también. Fue un personaje, fue una escritora muy importante. Fue una escritora de las mejores escritoras que había en su época, seguramente como escritora mujer la mejor, y tuvimos la fortuna en nuestro pueblo de que decidiera instalarse aquí para escribir la que sin duda es una de las obras más importantes de la literatura social de la historia de España. Yo, antes que nada, agradecer a Juan Carlos que se haya venido desplazado desde Madrid para dar esta conferencia. Yo creo que es una de las personas, si no la que más, sabe de la obra de Concha Espina, del Metal de los Muertos y del personaje en sí. Y además es una persona que lo ha estudiado y lo ha investigado con bastante pasión. Con lo cual hoy nos va a desarrollar aquí lo que fueron esos meses, ese tiempo en el que Concha Espina vivió entre nuestros antepasados, ¿no? entre la gente que vivía en Nerva en aquel entonces. Del personaje, el personaje de Concha Espina es un personaje que tuvo muchos vaivenes, que tuvo una historia vital muy convulsa, para ser una mujer de la época, lo hemos hablado muchas veces con Carlos y él profundizará. Estuvo nominada varias veces al Premio Nobel y no lo llegó nunca a obtener. Pero nos dejó estas joyas, esta y otras cuantas, pero esta por lo que nos toca, el Metal de los Muertos, que para mí es muy significativa. Yo recuerdo, siendo un adolescente, éramos aficionados a ir a la biblioteca, que estaba, si os acordáis, que estaba en el instituto, en el ayuntamiento, y echaba muchas tardes allí, ¿no? Y me acuerdo que un día en mis manos cayó el libro este del Metal de los Muertos y me leí este libro y con fruición prácticamente el de A cielo abierto de Félix Lunar, y eran dos libros que me impactaron porque me situaron en mi geografía emocional, ¿no? en mi ser de Nerva, ¿no? Y me contaron lo que era este pueblo cuando la época de las luchas del movimiento sindical y cuando nuestra historia se forjó, ¿no? Y lo recordaré siempre porque yo tengo una memoria muy especial, una memoria muy selectiva, y solo me acuerdo de las cosas que me interesan. La verdad que no soy de la persona que guarda muchas cosas, pero ahí la frase que le da título al libro no se me ha olvidado nunca, y es de las pocas frases que recuerdo después de miles de libros leídos, ¿no? Y la frase, si no así me corrige Juan Carlos, decía: y desde entonces todas las monedas que se acuñan bajo la sombra de este enorme delito contra las leyes del divino sembrador han merecido llamarse el Metal de los Muertos. Y esa frase tan retórica, la escritura de Concha era una escritura de la época, ¿no? Una escritura bastante, en fin, llena de subjuntivo y de frases muy largas, ¿no? Esa frase es la que le daba título a este libro del nombre tan rotundo, ¿no? Cuando un adolescente coge un libro que se llama El Metal de los Muertos, empieza a despertarse curiosidad de entrada, ¿no? Y esa curiosidad ojalá se sigan transmitiendo, porque yo creo que es un libro que nos hace sentirnos orgullosos, a pesar de que se refiere a Nerva como esa ciudad terrible de Andalucía o algo así. Pero yo creo que esta mujer se enamora de esta tierra por la pasión con la que cuenta las cosas de este libro y por muchas cosas que Juan Carlos hará referencia en su conferencia, seguro. Y nada, os dejo con él, que es el que sabe, y agradeceros que estéis aquí en esta tarde de calor, y después esperaros cuando acabemos la conferencia, que vamos a descubrir una placa conmemorativa de este día en el sitio donde vivió Concha Espina, concretamente en el Hotel Inglés, ¿no? Donde vivió Concha Espina mientras estuvo aquí en Nerva. Muchas gracias.
Bueno, esta es la primera edición del Metal de los Muertos, que es de 1920, la he querido traer. Y antes de seguir, para no tal, también quería entregar al Ayuntamiento las obras completas de Concha Espina en 3 tomos, lo cual da idea de todo lo que esta mujer escribió en la época. Agradeceros también el que estéis aquí, porque yo pienso que Nerva tenía una deuda con Concha Espina y creo que hoy se ha dado el primer paso. Creo que hay otros proyectos también por medio y creo que esa deuda, han pasado 100 años desde que ella estuvo aquí y bueno, bien sea la dicha, aunque sea tarde. En cualquier caso, también tengo que decir una cosa. Hoy, justamente hoy, y no estaba previsto, o sea, no había caído en el detalle, hace 62 años que murió Concha Espina. Y hoy, hace 100 años, que el diario La Provincia de Huelva publicaba una pequeña reseña de solamente 2 líneas donde el corresponsal en Río Tinto decía: hemos saludado en esta ciudad a Concha Espina, que fue esa reseña la que me dio la pista para averiguar en qué momento estuvo en Nerva, porque no se sabía, creo, y si no Juan Manuel, que está ahí detrás, lo puede decir, no se sabía en qué momento estuvo. Y yo me empeñé, me costó 3 años, varios viajes a Santander, ver los archivos de la familia, para averiguar que justamente en el mes de mayo estuvo Concha Espina en Nerva. Yo voy a seguir, este fue un libro que yo escribí hace unos años, fue publicado por la Asociación de la Prensa de Huelva, el prólogo lo hizo el señor Pérez López, que está aquí. Bueno, ella se sabe poco, no existen documentos de su estancia en Nerva, entonces fue difícil reconstruirlo, se reconstruye a través de lo que ella hubiese escrito, hubiese dicho, y la familia tenía muy poco conocimiento. Como muy bien ha dicho Isidoro, ella, la estancia aquí le quedó marcada. Hace una semana publicó Huelva Información un artículo mío que yo ya había escrito incluso antes de saber que iba a venir aquí, y en un ladillo pone que estuvo 3 meses. No estuvo 3 meses. Mis averiguaciones, ella, yo calculo que vino a finales de abril y se fue o a final de mayo o a primerísimo de junio. Después voy a andar en esto. Esto es lo que decía ella en una de las 2 veces en donde ella escribe su autobiografía. Para construir el metal de los muertos estuve en Nerva, la terrible ciudad andaluza, muchas semanas, ya que en Río Tinto no es fácil residir libremente sin estar a sueldo de aquella poderosa compañía de las minas. Yo solo me propuse hacer una obra de justicia y arte. Conocí fábricas, hornos, contraminas, honduras espantables, con riesgos que estaban recompensados por la satisfecha curiosidad y la intensa emoción, y después, con esos materiales tan audazmente conseguidos, levanté mi obra. En Nerva me confundieron con Amalia Molina, porque esperaban a la famosa cantaora, y no siendo comediante, es difícil que arribe por allí una mujer que use sombrero. No encontré más alojamiento que una taberna con el remoquete de casino. Bueno, no os quiero cansar porque seguramente hablaré del tema. Esto lo hace en el año 28, es decir, ya han pasado 11 años. Después volvería a escribir en la lectura en el año 34 también de su estancia aquí. Y después en el año 32 graban su voz por el Gobierno de la República, que pide a Tomás Navarro Tomás, que era un filólogo muy importante que existía en la época, le piden que grabe a la gente. Y podía elegir cualquier intelectual lo que quisiera. Y ella eligió, que después la vamos a oír, ella eligió hablar de su estancia aquí. Lo cual quiere decir que pasados muchos años, ella le quedó impregnado. Lo que sí quiero, y él lo ha dicho muy bien, hay que ubicar el momento en el que ella estaba aquí. En un doble sentido, en el personal y lo que sucedía. Estamos hablando de 1917. ¿Qué sucedía en el mundo en 1917? Primera Guerra Mundial, los frentes estaban estancados, Estados Unidos entra en guerra, se declara la guerra submarina. En el libro El metal de los muertos hay
un capítulo donde ella habla de un barco que sale de Huelva y que lo hunden los submarinos alemanes. O sea, el libro es bastante autobiográfico porque ella, no solo este libro, sino incluso la generalidad de su obra, es bastante autobiográfico, también voy a hablar de ello. Eso estaba ocurriendo en el mundo, incluso Lenin iba camino de San Petersburgo para hacer la revolución rusa. Es decir, para que os deis cuenta, estábamos en un mundo con una actividad bastante convulso, pero el problema de España era tremendo en aquel momento. En España había muchísimas agitaciones sociales, las juntas de defensa que se llamaban estaban disgustados los militares, existían muchos militares porque se había perdido unos años antes Cuba, Puerto Rico, y estaban revoltosos, vamos a decirlo así, y existía bastante intranquilidad y sobre todo esa agitación social donde se estaba preparando una huelga general en el país en 1917 que va a tener bastantes consecuencias importantes aquí en Nerva Río Tinto. Las minas en muchos periódicos de la época la nombraban así, Nerva Río Tinto. ¿Y por qué decidió venir Concha Espina a Nerva? Esto me lo han preguntado en Asturias, León, en Santander, porque la gente dice, bueno, ella es santanderina, escribe mucho del norte, casi todos sus libros están ubicados en el norte, en León la finca Maragata, Altar Mayor en Covadonga, en Asturias, y bueno, muchísimos en su Cantabria natal, ¿no? ¿Por qué vino aquí? Pues muy sencillo, la respuesta es bastante sencilla y es que estas eran las minas más importantes de Europa. Por cierto, que tenía una característica y era que su padre era administrador de unas minas en Asturias, del Marqués de Comillas, y además había sido accionista previamente de otras minas en Cantabria. Y ella conocía el ambiente minero de la zona, de Vizcaya, de Cantabria y de Asturias. Entonces, claro, allí se preguntan que cómo, siendo eso, se vino aquí. A ella le informó antes de venir un ingeniero, Ricardo Botín, que fue la que le informó de todos los términos mineros y que ella lo emplea en el libro. Como también ha dicho Isidoro, es un libro con un lenguaje bastante culto, bastante difícil para la época, pero eso fue lo que le hizo buscarse un hueco en aquel momento. Está considerada la literata más importante de la primera mitad del siglo XX. Yo suelo decir que aquí no vino una cualquiera, no existe ahora mismo un autor comparable para decir que viniese a Nerva. Uno puede pensar en Vargas Llosa, en mujer, no sé, podría ser, pensando en extranjero, a Rowling, la de Harry Potter. O sea, lo que quiero decir que en el momento en que ella viene aquí es una escritora muy conocida, era la número 1, la que más vendía. Era la única mujer que había obtenido un premio de la Academia Española, el premio Fasterrat, que era el equivalente al premio Cervantes actual. Y después consiguió todos los premios de la Academia. Con el libro El metal de los muertos consiguió que fuera 5 veces, se habla de 4, pero la familia insiste en que son 5 veces candidata al premio Nobel. Y no lo obtiene sencillamente por una cuestión del machismo de la Academia Española, que no admitía mujeres, y le negó un voto que era lo único que le faltaba para haber sido en 1926, gracias a este libro, premio Nobel. Es decir, que saltando en los tiempos, hoy estaríamos hablando de que a Nerva vino a escribir un libro, una premio Nobel. No ha habido ningún literato español, ninguno, que haya sido tantas veces candidata a un premio Nobel. Por cierto, siempre propuesta por academias extranjeras, especialmente la norteamericana. Ella en Estados Unidos era Dios, la nombraron vicepresidenta de la Hispanic Society, que hace 2 días le acaban de conceder el premio Princesa de Asturias a la Hispanic Society. A ella la nombraron vicepresidenta, esto es de Nueva York, en una institución de Nueva York, bastante importante, que ahora tiene una exposición en Madrid porque están reformando la sede de Nueva York. Y entonces lo que quiero decir con esto es la importancia que tenía esta señora y francamente aquí le hemos dado muy poca importancia, ¿no? Y en aquel momento es verdad que han pasado 100 años, la tenía y mucho. Hay que tener en cuenta también otro detalle muy importante que se nos pasa cuando hablamos del pasado muy por alto. En aquel momento, en 1917, no existía la radio, por supuesto, ni la televisión, ni el cine, ni Internet. No existía nada. Entonces lo importante, lo que impactaba en la opinión pública eran los periódicos y los libros. Hoy es inimaginable pensar que a un escritor, sea el que sea, aunque le hayan dado el premio Nobel, llegue a un aeropuerto o a un puerto y se colase. En aquella época se colasaba, eran como las estrellas del rock de hoy.
El puerto de Santander, cuando ella llega de América, ella va 3 veces a América. Cuando llega de América se colapsa porque la están esperando. Con esto vuelvo a insistir, quizás sea un poco pesado, pero lo que quiero insistir es en la importancia que tenía esta mujer cuando ella llega a Nerva. Y viene a Nerva y se queda en una mala pensión, que es lo que hemos hablado. La pensión, no sé si decirlo aquí o decirlo abajo, la pensión no es exactamente lo que estamos hablando, le dice remoquete de casino. Hay que tener en cuenta que en aquella época no había coches. Entonces, si ustedes se fijan, todo el conglomerado del edificio era exactamente el bar Robles, el restaurante y, digamos, las habitaciones estaban donde está el Hotel Inglés, que fue al final lo único que quedó de la fonda. En aquel momento, hablando con mi padre, que tiene 94 años, y hablando con Granados Valdés, que va a hacer este año 100 años, y vive y está estupendamente, le preguntaba yo por las fondas de Nerva, me decía que había 4, ¿no? 4 fondas. Y la más importante era esta porque estaba en el centro. Lo que quiero decir, en aquella época no existían tampoco los coches. Entonces, ¿qué es lo que había? Eran burros. La gente se trasladaba en diligencia. Aquí se venía en tren. Se cogía el tren en Sevilla, sí, este fue el viaje que ella hizo. Se fue a Huelva y de Huelva vino aquí. Pero antes de venir, ella estuvo en otras minas, no solo ya en las del norte, sino que quería ver cómo eran esas minas. Estuvo en Almadén, estuvo en Linares, minas de plomo, estuvo en Pueblo Nuevo del Terrible. Terrible era un perro que se llamaba así y el pueblo se llamaba así. Conserva el título de Pueblo Nuevo. Tengo que decir, aparte de eso, para que también entendáis, decía antes, hablaba de la situación que existía en el mundo y en España, pero ella, ya he dicho la importancia que tenía, pero quiero decir cómo era ella. Ella se casa, ella es una mujer de familia bien, se casa con un chico de la zona, de Posibles, que se decía, y se marcha a Chile porque tenía tierra. El marido era un Juan Lana, que decimos por aquí, y perdió todo y tuvieron que venir. Se dedicó a hacerle hijos y tuvo 2 en Chile, bastante interesantes los personajes de sus hijos, que también me voy a referir a ellos, porque uno de ellos vino con ella a Nerva, que es Ramón de la Serna, no confundir con Ramón Gómez de la Serna. Este es un personaje que no se ha estudiado nada de él, pero que es el traductor en España de toda la filología alemana, de Jung, de Freud, de Kierkegaard, de Kant. Él era también filósofo y se tuvo que exiliar después a Chile, porque él se quedó con la República en Madrid. Ella vino con él, ¿no? Pero esta mujer, para que veáis lo interesante que era, facturó al marido cuando llega a España y ve que aquello no marcha, lo factura. Ahí hay una historia un poco difícil y que no estoy autorizado muy a contar, pero tuvo una vida bastante difícil. Le busca un empleo en México y se marcha. Y solamente le quedaba de patrimonio una sortija que vendió por 2.000 pesetas. 2.000 pesetas era un dinero en aquella época. Y con la sortija, o sea, con lo que ganó de la sortija, se fue a Madrid. Cuando llegó a Madrid no podía alquilar una habitación porque era mujer. Ella era muy feminista entendido en el sentido de primeros de siglo. No podemos pensar con los esquemas de hoy. En todos sus libros, las protagonistas de todos sus libros, quizá con la única excepción, y hay bastantes mujeres de todas formas, es El metal de los muertos. Pero todos sus libros, la protagonista siempre es una mujer. Entonces ella era muy feminista. Esto a ella le revuelve las tripas, el que no pueda alquilar sencillamente una habitación y tiene que hablar con el zapatero que vive debajo de la casa para poder alquilar esa habitación. Esto también da idea cómo es. Crea una ONG en Cantabria que se llama El Niño Descalzo. He dicho ONG, entonces no existía eso, evidentemente, para que los niños tuvieran zapatos y pudieran ir a la escuela calzados, porque allí llueve y hace frío. Es una mujer que está consignada como la primera mujer que monta en aeroplano, 11 de septiembre de 1916, con Juan Pombo. Estaban haciendo una fábrica de aviones. O sea, era bastante audaz con estos detalles que estoy dando. Después era partidaria de la República y fue también vicepresidenta de la Unión de Mujeres Republicanas y pregonaba la separación Iglesia-Estado.
Y sobre todo hay una característica que la va a condicionar toda la vida y que va a explicar algunos capítulos que suceden después, y con Isidoro alguna vez lo he hablado, que habría que abrir un debate sobre ella. Yo creo que no es necesario, pero no importa abrirlo, porque ella va a apoyar a Franco. Tengo que decir además, otra, para que vea hasta qué grado estaba comprometida con la República en aquel momento, que su hijo Luis, el hijo pequeño, es quien pone la bandera republicana en la Puerta del Sol en Madrid. Y este va a ser después, va a entrar con las tropas de Franco el 26 de agosto de 1937, justamente un año después de que entrasen en Nerva, entra en el pueblo de ella, en Mazcuerras, y ella dice que está prisionera, no la dejan salir porque ya había hecho manifestaciones en contra de la República. Sencillamente lo que le ocurre, he dicho, a ella le condiciona mucho la cuestión católica, se ve también en El metal de los muertos, se ven casi todas sus obras, intenta ser moralista, a pesar de el que era una mujer muy avanzada para su época, y ella lo que no soporta es con la quema de conventos, de iglesias, fusilamiento de monjes, violaciones de monjas. Eso a ella es lo que le hace cambiar. Esto en la familia es unánime, cuando yo también les pregunto por este tema, que es bastante delicado, y es lo que dicen, que es cuando ella decide dejar de apoyar el gobierno republicano. Y después tiene otra característica también, es muy importante, ya digo que era muy católica, y aún así fue de las primeras mujeres que se divorció en España. Le llevó el divorcio Clara Campoamor, que era la mujer que en las Cortes, en el Parlamento español, había conseguido el voto por la mujer. Ya no fue más elegida Clara Campoamor, pero fue la mujer que luchó, porque había dos mujeres. La mujer podía ser elegida en el Parlamento, pero no podían votar. Y estaba Victoria de Ken, que era socialista, que se opuso, pensando que si las mujeres obtenían el voto iban a ganar las derechas, como sucedió. Pero Clara Campoamor, que era una mujer con ideas de izquierdas, dijo que no importaba, que lo importante era dar el paso para que la mujer pudiera votar y ser libre. Todo este sentido, Concha Espina estaba en ese núcleo, ¿no? Bueno, todavía no he hablado de Nerva, de cómo vino. Su hija, Josefina de la Maza, adopta el nombre del marido, que es un músico muy famoso de hace años, Regino Saiz de la Maza. Lo contaba en la biografía que hace de su madre. Yo creo que es un poco novelesca, pero bueno, voy a leer un parrafillo para entender lo que cuenta. Dice que estaban todos los hermanos reunidos. Por cierto, Ramón con 13 años es el único que no vive con su madre. Se fue a Inglaterra, después en Estados Unidos y en Alemania. Hablaba alemán e inglés perfectamente. Por eso ya he dicho antes que fue traductor de muchos autores de esa época, y lo introdujo en España, que no se tenía mucho conocimiento, ¿no? Ortega y Gasset en un momento determinado le agradece a él todas esas traducciones, ¿no? Dice Josefina de la Maza, hija de Concha Espina: con mis hermanos buscaba en la historia y en la geografía las minas más tremendas de España. Su índice diminuto iba y venía buscando el drama de los mineros encima de un mapa. Ramón y Víctor fue después un periodista muy conocido en España y escritor, dirigió muchísimos periódicos y creó varias editoriales. Ramón y Víctor seguían aquel dedo pequeño de uña rosada, marcando diversas cuencas mineras, y por fin ella decidió: tenemos que ir a Huelva, a Río Tinto. Y a Nerva, dijo Ramón. O sea, según Josefina, quien decidió venir a Nerva fue su hijo Ramón. Se había empeñado Concha Espina en contar clara y contundentemente la vida espantosa de los mineros. Su empeño como suyo iba a dar como resultado una obra que figura entre las grandes novelas de la literatura europea contemporánea y de la que aún nadie se ha atrevido a realizar una gran película. De ellas se han hecho 5 películas, no del metal de los muertos, sino de sus distintas obras. Miró a mi madre, los 2 hijos mayores, y ella miró a Ramón y le dijo: Ramón va a venir conmigo. Asintieron, comprensivos, y a los pocos días salieron la madre y el hijo con rumbo a Huelva. Iba Ramón radiante, le brillaban más que nunca los ojos verdes, y tomaba a mi madre del brazo hasta el coche camino de la estación. Bueno, me salto un trozo. El viaje de mi madre no fue muy largo, fue intenso. Pueblo Nuevo, Linares, Almadén y por fin Nerva.
la terrible ciudad andaluza al lado de Río Tinto. Ahí queda El metal de los muertos, el éxito mayor del año literario 1920, libro que figura entre las grandes novelas de la literatura europea contemporánea. Libro, decía el New York Times, que es una de las novelas mejor escritas por un europeo en esta década. Lo que sí ella dice es que la echan de Río Tinto y explican los motivos. Los motivos es que ella consigue el contrato de un concejal socialista de Río Tinto, le da el contrato de la venta-compra de las minas, que había sido un contrato leonino, los 23 millones de pesetas de la época, que se amortizó en solo 5 años. Según Flores Caballero, de Huelva, que estuve el otro día con él, y les preguntaba por este tema, y dice que en sus datos está muy claro que en solo 5 años aquello se había amortizado, ¿no? Entonces ella eso le llevaba a los demonios. Tengo que decir otro aspecto importante para entender lo que ella sentía por los ingleses. Ella era germanófila. O sea, ahí había una doble cuestión. Siempre se pone del lado del más débil, siempre. En otros libros también. Siempre del lado del más débil, siendo, como he dicho, una señora que correspondía a una alta sociedad, provenía de un sector conservador, era católica y, sin embargo, tiene un alto sentido social de las cosas. Y ella no dice en ningún momento que vivió en Río Tinto, sí que la echan de Río Tinto porque hay una orden expresa del señor Browning para que no pongan los pies allí. En cambio, se las apaña para ir a la Contramina, visitar Contramina, según van contando y según se ve en el libro, que, como insisto, que es bastante autobiográfico. Ella lo que habla es que su primera vivienda fue La Fonda, ¿no? De donde había muerto un chino unos días antes. Esto que yo lo dije precisamente en la conferencia, me parece, fue hace 3 años, ¿no? Hace 3 años. En Río Tinto había 2 personas allí que me escucharon y se dedicaron a investigar y han descubierto la tumba del chino, en Río Tinto. Tú lo sabes, ¿no? No sé, no recuerdo los nombres. Adolfo, ¿puede ser un Adolfo? Es que no, bueno, él lo sabe. Alfredo, Adolfo no lo es. Alfredo, que me escuchó aquella charla, dice que se puso a investigar y ha descubierto la tumba de un chino que está en Río Tinto. Entonces, ahí hay, claro, la cosa de por qué está enterrado en Río Tinto si murió en Nerva. Bueno, como no lo vamos a solucionar, no voy a entrar en ese tema porque sería también desviarme. Ya he dicho al principio que el viaje de Concha Espina la marcó toda su vida, absolutamente toda. Vamos a escuchar a 20 segundos de su voz en la grabación esa que he dicho que hace en el año 32, en cargo del Gobierno de la República, que graba a casi todos los intelectuales, digo casi todos porque, por ejemplo, García Lorca no se conoce su voz. En cambio del resto hay muchísimo de Machado, de Benavente, de los intelectuales de la época está su voz. Y ella, cualquiera podía hablar de lo que sea, y ella habla de su visita aquí. Van a ser solo 20 segundos. Bajé a las excavaciones más profundas, subí a las cortas abiertas en el regazo de la montaña como cánceres inmensos, conocí las fábricas, todos los caminos infernales de la esclavitud, los altos hornos, toda la tragedia de los hombres, estos que yo quería pintar en mi libro, y escribí el metal de los muertos. Bueno, pues como veis, yo tengo que decir que llegué a ella porque en el año 2006 yo hice un radiodocumental y me dedicaba a buscar voces, y cuando yo no la conocía de nada. Es otra de las preguntas que me hacen: ¿por qué te interesaste por Concha Espina? No me interesé porque estuvo en Nerva, ni nada, pero cuando yo escuché esto, y lo que ella decía, esto dura 5 minutos, ¿eh? Dice cosas también muchísimo más duras, ¿no? Una tierra que grita libertad, a mí aquello yo hice ese radiodocumental, que fue Premio Andalucía de Periodismo, y fue por lo que me empecé a interesar. Empecé a averiguar quién era esta mujer que decía aquello, tantos años después de haber estado aquí, ¿no? Y fue cuando empecé a descubrir todos esos detalles que os voy diciendo de ella, y me pareció una mujer muy, muy interesante. He dicho que ella vivió en el Casino, pero también hay otro domicilio que está registrado donde ella vive, que es en Los Altos del sindicato, que es donde está la farmacia de Zarza. En Los Altos eran los sindicatos, la antigua calle Cicerón.
Ella en el libro habla mucho de los sucesos de la calle Cicerón, donde hay muertos en el año 17, pues la calle Cicerón en aquel momento era lo que hoy es la Avenida Andalucía, se llama, no sé si hasta qué punto, pero la zona de la farmacia. Ella vive también ahí, ¿no? Bueno, ella viene a Nerva, ella pasa antes de llegar a Nerva, ella pasa por Huelva y allí se entrevista con Manuel Siurot, que es un maestro pedagogo, abogado de Huelva, que, por cierto, ayer a esta misma hora estaba en Madrid en la presentación de un libro sobre Juan Ramón Jiménez, un libro inédito, y me llamó la atención porque sacaron fotos de él y tal. Me invitaron, bueno, como los que me conocéis sabéis que también una de mis especialidades, Juan Ramón Jiménez, y hablaron de... Era un libro que no estaba publicado, que es inédito, y está dedicado precisamente a Manuel Siurot, y dice... es que no recuerdo exactamente cómo es la frase, pero viene a decir el otro Jesús, ¿no? O es como... A Manuel Siurot, que es como Jesús, eso es, que es como Jesús. Ya sabéis que está en proceso de canonización, porque este fue un maestro de Huelva que creó mucha escuela para niños pobres, y precisamente como anécdota en el libro que escribí de la Guerra Civil la cuento, y como anécdota lo salva de ser fusilado en Aracena, a él lo pilla la Guerra Civil en Aracena, Antonio Molina, que era anarquista, que era el que vivía aquí en donde estaba el Casino Rebustiano, frente a la Plaza de Abasto, y en ese momento entra en Nerva y impide que lo fusile, y él, siempre en su memoria, Manuel Siurot, nombra a Antonio Molina. Me desvío de los temas, pero para que veáis un poco también el tipo de personaje. Manuel Siurot le dice que no venga aquí, que esto no tiene nada que ver y que es absurdo que venga aquí. Eso en el artículo del otro día lo reflejo, ¿no? Y se entrevista con Eladio Gocheaga. Eladio Gocheaga era un socialista y sindicalista que había venido a fundar el sindicato ferroviario, el sindicato minero, que va a ser después, aquí a Nerva. Él está en Nerva y precisamente lo exilian, me parece que Juan Manuel, por la huelga del 13, ¿no? Las consecuencias de la huelga del 13, y a él lo condenan a estar 2 años fuera, a estar unos años fuera. El caso es que él ya se entrevista con él en Huelva y él le da una carta de recomendación para otro sindicalista que vivía en Nerva, que era Félix Lunar, que también ha nombrado Isidoro. Y es el que lo recibe y cuenta. Y Félix Lunar, en su libro A cielo abierto, ese que hablaba de que también le había impactado, cuenta cosas. Ella va a introducir a todos estos personajes en su libro. Todos estos personajes están en El metal de los muertos. Dice Félix Lunar en A cielo abierto: un día se me presenta en mi oficina un joven que se identifica como hijo de Concha Espina, celebrada escritora que acaba de morir en estos días. Es decir, que esto hace pues exactamente 62 años que también lo escribía él. Él estaba exiliado en Estados Unidos, no lo he dicho, Félix Lunar. Estaba en Arizona, había recorrido varios sitios de Estados Unidos y en ese instante estaba en Arizona. Novelista consagrada, Concha Espina en persona venía a estudiar el caso de Río Tinto. Deseaba conservar el incógnito y vivir donde tuviese el mayor contacto posible con la clase trabajadora. Madre e hijo venían recomendados por Egocheaga, desde Huelva. Les conseguía alojamiento, muy a su satisfacción, que es lo que digo, el segundo alojamiento por encima de la farmacia de Zarza. En la casa que yo acababa de desalojar, yo mismo, improvisado electricista, le instalé las luces según su deseo. Ella encantada además por la proximidad al sindicato. Le facilité colecciones completas de nuestros periódicos, así como un montón de manifiestos. De allí salió la célebre novela El metal de los muertos. Concha Espina venía todas las mañanas a mi despacho y en amigables charlas esperaba a los médicos. Hizo buenas migas con don Cristóbal Roncero. Y todos los días lo acompañaban en la visita a los enfermos. Don Cristóbal tenía en Cádiz varias hermanas que lo visitaban de tiempo en tiempo. La gente de Nerva conocía a algunas. El primer día que Concha Espina salió a la calle con don Cristóbal, fue identificada por el pueblo como una hermana más de don Cristóbal. Es decir, la confundía con alguien de fuera, evidentemente no sabían quién, porque lógica ella venía arreglada, que diríamos,
con una vestimenta que resultaría, yo creo que peculiar para aquella época aquí. Y bueno, ya he dicho antes, con Amalia Molina, que era como la Lola Flores de la época, la Mariquilla Terremoto de los hermanos Álvarez Quintero, le dedican una obra. Esta artista muere en Barcelona y era muy, muy conocida, y ella habla del doctor Roncero, que en la novela va a aparecer como el doctor Romero. Félix Garcés es Félix Lunar, son personajes que ella va introduciendo, y Egocheaga es Aurelio Echea, que hay una anécdota maravillosa de Egocheaga, que está exiliado en México en el año 55, cuando ella muere, y envía un telegrama a la familia, que a pesar de las diferencias ideológicas que entonces ya mantenía, daba el pésame a la familia por la muerte de Concha Espina. Y la curiosidad era que el telegrama no estaba firmado por él, sino por el personaje, Aurelio Echea. Bueno, ella sintió bastante admiración por los mineros, por la gente que trabajaba en la mina. Como digo, no ya conocía a los mineros de Río Tinto, sino que ella venía de otras minas, especialmente Asturias y Cantabria, donde ya los conocía. Aquí la polémica, bueno, alguna tal. El tema de la fecha. El tema de la fecha no se sabía. Hay muchísimos estudios sobre ella, tesis doctorales, y ninguno había dado con la fecha. Ya digo que yo di con la fecha en aquel momento, que fue por lo que escribí este libro. Di con la fecha, que es en la que estamos, mayo de 1917, y hay tres claves. Una ya la he dicho, hoy se cumple 100 años, el periódico La Provincia publica un corto diciendo hemos saludado en esta, se refería a Río Tinto y no a Nerva, o sea que estaba en Río Tinto en ese instante, a la famosa novelista Concha Espina. No dice más cosas, nombra a unas artistas. Por cierto, en el libro hay un error, porque yo digo que se llama, no recuerdo el nombre de la artista, La Aracenita, y era porque me dieron una copia muy mala del periódico y leía a Aracenita y es Azucenita, pero bueno, es un error menor, como podríamos decir. Como digo, eso para mí fue clave. Yo después empecé a revisar donde ella escribía. Ella escribía en muchos periódicos, muchísimo, no podía hacer ni idea. Ella incluso llega a decir que es periodista, escribe en muchísimos periódicos, tanto en América como en España. Se la disputan, se la quitan de las manos, en revistas, en lecturas de la época. La Vanguardia de Barcelona, que era y es un periódico muy importante. Entonces ahí fue donde yo encontré la clave del momento en el que estuvo en Nerva. Porque se da la casualidad, ella escribe como 100 artículos a lo largo del tiempo, y se da la casualidad que el único artículo que firma diciendo dónde lo hace, Nerva, el día 15 de mayo de 1917. El único. A todos los demás les falta un dato, que es el día. Es decir, que nos dice el día exacto donde ella escribe un artículo para un periódico y lo escribe en Nerva. Y habla de la mujer. Ya ha dicho que era muy feminista. Habla de las diferencias de la mujer. Perladona se llama el artículo. Y habla de la mujer, ¿no? Eso era un tema tremendo. Bueno, pues ese artículo firmado el 15 de mayo se va a publicar el día 25. ¿Qué es lo que me da de margen? Me da de margen que entre que lo envía, entonces no teníamos internet, no teníamos el correo, no era igual, habría que enviarlo por carta, eso tardaba unos días, procesarlo, etcétera. Es decir, tarda 10 días en publicarse. Si tenemos en cuenta este esquema, el artículo anterior está fechado en Madrid, sin día, en abril de 1917, pero se publica el 22 de abril. Le quitamos 10 días, quiere decir que ella sale de Madrid después del 12 de abril. Y el siguiente a estar en Nerva vuelve a estar fechado en Madrid y es junio de 1917, 20 de junio. Es decir, que el día 10 de junio vamos a mantener unos márgenes de días, pero vamos a seguir el esquema. Lo cual quiere decir que no estuvo más de 2 meses. Ella habla de 2 meses bárbaros, pero en una autobiografía del año 34 ella habla del mes de julio, que eso a mí me despistó y me hizo trabajar enormemente, porque yo me dedicaba a investigar el mes de julio y yo no encontraba nada. Lógicamente es que no había estado, ¿no? Y claro, yo no conseguía nada. Cuando yo ya tuve la primera referencia de mayo, yo ya me dediqué a buscar solo en esa fecha. Y entonces ahí fue donde pude establecer que ella estuvo entre mediados de abril
y finales o 1 de junio. No estuvo 2 meses completos. Bueno, tengo que decir, él decía que le había llamado la atención cómo se expresaba con el metal de los muertos. La expresión del metal de los muertos no la manifiesta en el libro, la manifiesta mucho antes, precisamente en un artículo publicado el 20 de marzo de 1918, también en La Vanguardia. Allí es donde habla por primera vez del metal de los muertos. Y dice que hablaba del metal de los muertos porque había conocido la trágica población de Nerva. Es la primera vez que ella se refiere a que había estado aquí, en Nerva, y las pavorosas orillas industriales del río Tinto. Entonces mucha gente eso lo hace en el 18, con lo cual está claro que no estuvo aquí ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20, como todo lo que se había escrito hasta hace 3 años se referían a esos años y no al año 17. ¿Por qué se publicó la novela en 1920? Bueno, la novela a ella le cuesta, ella escribía muy rápido. Ella es la primera escritora profesional que hubo en España, porque, como he dicho antes, necesitaba mantener a sus hijos. No tenía bienes, se viene a Madrid y necesita escribir. Entonces escribe muchísimo. Es verdad que costumbrista, folletinesca, etcétera, y sus libros se devoran porque estaban muy al gusto de la época. Hoy nos parece a algunos infantiles, incluso algunos nos puede producir hasta risa en algún comentario, pero siempre está centrado en el problema de la mujer, siempre. ¿Y por qué tarda tanto? Pues porque ella quiere hacer una trama. Hay un libro en Francia que es Germinal, que se publica a finales del 19 sobre las minas francesas, que es el libro más importante en este sentido, y ella quiere hacer algo parecido, quiere hacer el Germinal español, ¿no? Y entonces le cuesta, la trama le cuesta, el lenguaje le cuesta mucho. Y tarda bastante, tarda exactamente entre que ella se va de aquí y que se publica 40 meses. Eso para ella es un tiempo larguísimo. Ella está acostumbrada a publicar novelas 2 o 3 al año. Entonces quiere decir que este libro lo trabajó muy, muy a conciencia, y ello cualquiera que se lo lea lo ve, ¿no? He dicho antes que es muy autobiográfica. Tanto que he dicho que ella viene con su hijo. Pues en el libro hay 2 personajes, que son 2 periodistas que llegan a Nerva y que son los que se encargan, por cierto, que los echan de Río Tinto, que vienen de Río Tinto, vienen aquí, o sea, que está un poco reflejando lo que a ella le pasa, ¿no? Y estos personajes, él es periodista y ella es la hermana que lo acompaña. En realidad, ahí cambia un poco, ella es la periodista la que viene a investigar y es el hijo el que la acompaña. En la novela lo hace al revés. Pero es bastante autobiográfica. Como he dicho, los personajes existen, les cambia el nombre a los ingleses. A Río Tinto lo llama Dite. Dite es el nombre latino del dios Plutón, el dios del infierno. Le parecía una ciudad, no tanto, yo creo que no fue tanto el pueblo como el sistema, ¿no? La mina caía, no estamos hablando del Río Tinto que conocemos. Por cierto, yo no sé si en Río Tinto en el 17 se inaugura la iglesia de Río Tinto, me parece. O sea, lo que es el valle, todo eso es el 17, el año clave, porque es el año donde se empieza a trasladar, que dinamitan el Río Tinto pueblo antiguo, lo que se llamaba la mina, la dinamitan y la gente la trasladan a lo que hoy es el Valle, que era un nuevo barrio. Es decir, que estamos hablando de otro Río Tinto, no del Río Tinto que conocemos. Y cualquiera que vea una foto de ese Río Tinto, de ese pueblo de Río Tinto, que los más mayores conocimos, yo lo recuerdo perfectamente porque mi abuelo vivía allí y me decía, mira, allí en aquella esquina vivía yo, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente la imagen hundida. Ya evidentemente no existía ninguna casa en pie, de piedra, me acuerdo que era como de laja, las piedras, y eso lo recuerdo perfectamente, y como digo, los más mayores también las recordaremos. Le llama Dite, y como he dicho antes, el motivo por el que viene a Nerva lo ha explicado ella, pero lo voy a explicar por si no ha quedado claro. Ella no quería estar donde estuviese la compañía, donde estuviesen los jefes, porque la iban a condicionar para escribir la novela. Entonces, el pueblo importante era Nerva. Era, Juan Manuel dice, el centro político, social y sindical de la mina era Nerva, y es el motivo por el que ella elige venir a Nerva a los mineros. Bueno, la novela es un recordatorio de todo lo que había pasado
las huelgas anteriores, del 15, del 14, del 13 y de 1888. Ella la está recordando continuamente. Habla del 88 y dice, ella se pone de parte de las reivindicaciones obreras, ¿no?, dentro de la novela. Dice, se pide que se investiguen los criminales acontecimientos del 88 y tratar de conseguir que se imponga una sanción penal a los culpables y cómplices de aquella matanza, al hundimiento de la mina al antiguo Río Tinto pueblo. Declarar ruinosa la villa de Dite, es decir, de Río Tinto, y hacer que los demoledores busquen en otros municipios terreno para construir un pueblo en la zona. Es una reivindicación también después de negociado de otra huelga anterior, y dice admisión de los despidos, jornada de 8 horas, abolición de los contratistas, aumento del 50% en los salarios, jornal en la libreta, mínimo de 6 pesetas, suspensión del descuento para médicos, botica y enseñanza a los niños, buen trato de jefe y encargado para sus obreros. Como estamos viendo, es una obra bastante social y, como digo, ya se posiciona en esas reivindicaciones en aquel momento en contra de la compañía. Para mí hay una cosa muy breve donde me queda muy claro cualquier argumento que se pudiera tener en contra de este libro sobre el tema que estoy hablando. Dice, es muy cortito, los obreros ni aquí ni en ninguna parte deben pedir limosna, sino justicia. El que trabaja lo merece todo y sería indigno aceptar como un favor lo que se puede exigir como un derecho. Pues está claro sobre quién se posicionaba. La importancia del libro, y termino, pues el libro es un boom. En el momento que se produce, da la casualidad que hay una huelga del año 20 y el libro se autoalimenta. Es decir, la obra se conoce, la gente se interesa por Río Tinto, está en todos los periódicos españoles, se compran los libros, se hacen varias ediciones seguidas, se traduce al ruso, se traduce al danés. Está considerado todavía hoy como un pilar de la novela social española. Insisto, todavía hoy. Y va a generar una doble corriente. Por un lado, muchos escritores, especialmente socialistas y anarquistas, se van a interesar por el tema y van a empezar a escribir. Evidentemente se corta en el momento en que la Segunda República desaparece. Y además, hablan de ella. Normalmente, en entrevistas y en cosas siempre nombran a Concha Espina como la maestra, pero también le va a abrir el camino a la mujer como literata. Carmen Conde siempre lo decía, mi maestra fue Concha Espina. Sí, hablaba de ella, Josefina Aldecoa, y gente además que después, en tiempo de Franco, pero posterior a la República, son mujeres comprometidas y en todas sus obras siempre hay un reflejo social. Y eso se lo deben precisamente a esta obra, El metal de los muertos. Por aquí vino David Avery, que era el archivero de la compañía Río Tinto y escribió Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria. Este hombre decía que la publicación de este libro atrajo mucha atención sobre los problemas de Río Tinto. Su pluma consiguió un gran apoyo para los huelguistas, se refiere a 1920, convertida en la novela social minera más importante de España. Lo decía él. Él viene aquí por los años 70, más o menos. Pues yo siempre digo que mayor propaganda Nerva no pudo, o Río Tinto, el conjunto de lo que era la cuenca minera, no pudo tener más propaganda y fue aquí. Lo decía en una cosa que escribí hace muy poco y se presentó aquí, que los cuadernos de Roldán, lo titulé Fue en Nerva, es decir, podemos pensar lo que queramos de este tema, pero el hecho es que esta mujer, siendo lo que era, se vino aquí, ¿no? Y por eso decía yo la deuda de Nerva, que a partir de ahora espero que se solucione. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? No, bueno, siempre hay algo por ahí, pero bueno. Bueno, pero tú como tú eres accesible y las preguntas te las pueden hacer perfectamente donde quieras. ¿De ella? Bueno, la obra entera se va a quedar en la biblioteca de aquí de Nerva. En internet lo hay, generalmente de segunda mano. Se dejaron
Este concretamente es la última edición, que fue del 2011, es decir, no estamos hablando de muy allá. Precisamente yo tengo una reivindicación que hacer, y dado que está aquí Isidoro, el concejal de Cultura, yo creo que sería una oportunidad, se lo he dicho, para que te quedes tranquilo, se lo dije en un gasto de Juan Ramón hace un mes en Huelva, se lo dije a la diputada de Cultura también y le pareció una buena idea, pero si el ayuntamiento lo apoyase. Yo creo que en 1920, que es cuando se hace el centenario del libro, se debería hacer una edición, pero tengo que decir que es un tema que no ha entrado, que a partir del año 41 el libro se edita en tiempo de Franco, pero es una edición censurada. Ella se posiciona a favor del sindicalismo, del socialismo, del momento, ella se enfrenta a las dos Españas, tanto a la derecha, porque siendo una mujer católica está defendiendo unas posturas sociales, y a la izquierda le molesta porque es muy católica, y entonces el tema estaba muy mal visto en aquel momento, ¿no? Le digo que fue el motivo por lo que penduló posteriormente. Ella se autocensuró para que su hijo, que tenía una editorial que se llamaba Afrodisio Aguado, le pudiera publicar en 1941 otra vez El metal de los muertos. Entonces, todas las ediciones que se han hecho a partir de ahí, fue un libro que se quitó de las estanterías. Todas las bibliotecas socialistas existía el libro, en todas las bibliotecas públicas de España existía el libro, era la Biblia del tema social en aquel momento, y desapareció. Quiero decir que no sé qué edición tendrá, pero muy probablemente esté censurada. La idea mía es que se edite un facsímil, no una edición, sino el facsímil de 1920. Yo dejaría uno, incluso sería capaz de desguazarlo, porque tengo más de uno. Libros de Concha Espina, lo hay. Libros de segunda mano, bastante. Yo tengo que decir que en mi biblioteca no conozco ningún libro publicado en España, y mucho en el extranjero. Yo puedo tener como 600 libros de Concha Espina. Pero lo hay, pero depende, es que depende del tema. Vamos a ver, no he hablado porque no quería que fuera el momento. Hace 2 años también estuve mucho en León, de hecho me dieron el premio periodismo allí en León por La Esfinge Maragata. Hice una exposición de 80 ediciones solo de La Esfinge Maragata. No he hablado de ella, es la mujer campesina, es un libro a favor de la mujer campesina, de la mujer que se queda sola, de la mujer. Por eso he dicho que es un libro, ella es muy comprometida, es muy sensible al tema de la mujer, y desde luego participa. Lo importante para mí, independientemente del tema ideológico, es que ella participa en la evolución de este país y en el cambio de mentalidad. Y esto hay que agradecérselo. Y es lo que yo siempre digo, ¿no? Pero es fácil, en Internet existen librerías de segunda mano y es fácil, pero no sé qué decirte. Porque yo fuera de La Esfinge Maragata y del metal de los muertos me he leído alguna cosa, Dulce Nombre, Altar Mayor, pero la verdad es que son temas que me interesan menos. Bueno, no, Isidoro, vamos a ver el 20 de dónde estamos, pero... No, pero bueno, hay que empezar a trabajar. Es trabajarlo, ¿no? Creo que la idea es buena, un facsímil. Vamos a ver, en el 14, cuando se hizo el centenario de Platero y yo, del 14, yo soy muy crítico con eso, porque... Bueno, lo puedo decir, no tengo anillos, pero bueno, lo digo. Yo soy la persona que tiene más plateros del mundo. Según la fundación tengo 100 plateros más que yo. Tengo casi 500 plateros. No se trata de abuela, se trata de otra cosa. Y yo soy muy crítico con que se celebrase el centenario de Platero en el 14, porque era un platero que Juan Ramón odiaba. En el 17, que estamos en el centenario, yo he llevado las 5 ediciones del 17 a Moguer, han estado allí, se publica una edición completa, que es cuando se entiende a Platero. Platero no es un libro infantil, no es en absoluto un libro para niños, pero en absoluto. Y ahí ocurre una serie de cosas, que sería una conferencia que no voy a dar ahora, y tal. Yo fui muy crítico, pero lo que quería decir, y me viene a cuento, es que en el 14 se publicó una edición facsímil que me parece magnífica, porque se hizo exactamente igual como la que se había hecho en el año 17. Entonces, en esa idea es la que yo traslado para intentar hacer una edición facsímil y olvidarnos de la censura, de lo que se quita o no se quita, ¿no? Y tener una buena edición, que yo creo que esta es una buena edición.
Bueno, pues intentaremos trabajar en ese campo, ya pediremos. Lo que sí me gustaría comentar, que no lo he dicho al principio y tú medio lo has comentado, en primer lugar, disculpar al alcalde que no ha podido estar hoy por problemas familiares y deciros que la intención del equipo de gobierno es que en el siguiente pleno haya una moción que ya está hecha y la vamos a presentar, en el que se pide el cambio el dedicarle una calle o un espacio de nuestro pueblo al libro, al Metal de los Muertos. Entonces hemos pensado, bien asesorados con Juan Carlos, de que la plazoletita esta donde estaba la Cruz de los Caídos, esa plazoleta vamos a proponer que se llame Plazuela del Metal de los Muertos, y lo vamos a proponer en el siguiente pleno, ¿vale? Entonces será un poco, pues, hacer el homenaje, más allá de que podamos conseguir la reedición del Metal de los Muertos, que sería, la verdad, un objetivo, un proyecto bastante interesante. Pues yo creo que será situar en la medida de nuestras posibilidades a Concha Espina integrarla en nuestro... Yo creo, Isidoro, y lo digo abiertamente, no he querido ahondar en ese tema, pero es que nosotros tenemos esto. O sea, es que lo tenemos aquí. Y claro, el no tener una demostración de que esta señora ha estado aquí y de que ha hecho una cosa importante en su momento para el pueblo, a mí me parece un agravio que hemos tenido con ella, ¿no? Por eso digo que, bueno, está bien. Es el momento, son 100 años. Estamos 100 años, también hoy son 62 años que murió, hoy precisamente, mañana publicaría el ABC su último artículo del momento. No, si yo en eso no tengo nada que decir, es decir, encantado todo lo que se haga, pero también quiero decir que cada uno en un pueblo tenemos pocas cosas, pues bueno, vamos a darle valor a lo poco que tenemos. Y yo creo que esto es un valor que no le hemos dado hasta ahora. Que quería decir, que aunque no lo habéis nombrado, que si está reconocida por algún colectivo... Perdón, siempre lo digo, y perdóname, Concha. Efectivamente, siempre digo, en Nérvana lo que existe es la Asociación de Mujeres Concha Espina, perdóname, pero es verdad que sí, que lo digo siempre, pero he tenido ese lujo. Luchadora y una mujer valiente, pero que nunca hemos llegado a conocer lo de ahora. Por eso las mujeres deberían de estar aquí todas en masa, porque además de figuras representativas, nos está dando un ejemplo de valentía que, vamos a ver, que nunca yo podríamos pensar con el que tema, tenía esa profundidad. con el tema este de que no se le haya reconocido hasta ahora el valor, yo también digo que se debe un poco a la ignorancia, y lo digo claramente, porque este es un tema que es de Nerva. Yo tengo que decir que este libro, que me costó mucho dinero de mi bolsillo, mucho tiempo y mucho viaje, lo hice por Nerva, y el libro, quien lo lea, es Nerva. ¿Por qué? Porque está presente, bueno, Nerva y Río Tinto, evidentemente, pero quiero decir, su estancia aquí, que a mí me llamó la atención y que me costó muchísimo y que me propuse encontrar esa fecha. Juan Manuel me dijo, un día que le pregunté, todo se debe a que un día hablando con él y tal, le pregunté, oye, ¿cuándo estuvo aquí? Y me dice, no lo sabemos. Y me acuerdo una frase que me dijiste, no sé si tú te acordarás, que me dije, si lo hubiéramos sabido ya estaría publicado. Me acuerdo que eso se me quedó grabado. Y entonces yo me propuse encontrarla. En cualquier caso, he dicho que yo creo que hay bastante ignorancia sobre este tema, pero también lo que he querido resaltar en esta charla es un poco ese valor que he dicho que ella tuvo y el estar aquí y el hacer lo que hizo, ¿no? Después, evidentemente, hay otros aspectos polémicos que él lo ha subrayado, yo también he entrado en él, pero yo me quedo con lo que ella hizo aquí, es decir, y la importancia en la historia que ha tenido este libro. Es que tuvo mucha importancia al ruso, al alemán. En Alemania fue un libro súper leído. Se hicieron 2 ediciones en Dinamarca, 2 en Alemania, en Rusia. En Rusia fue un libro devorado y después ya más recientemente se tradujo al inglés. No he dicho por qué no se tradujo al inglés en su momento y es por el temor que se le tenía a la compañía, que lo impidió. Juanma tiene pedido la palabra. Bueno, Juan Carlos, como siempre, felicidades, una exposición clara, o más bien clara, diría yo. Y no iba a intervenir porque lo has dicho todo muy bien y tampoco era cuestión de alargar este debate, ¿no? Pero
habéis hecho referencia a un tema importantísimo. Yo no sé si es polémica o controversia más bien, pero yo también me uno a felicitar al Ayuntamiento de Nerva porque ya independientemente de la figura de la autora, que yo recordaría las palabras emulando también al doctor Cristóbal Roncero, cuando quisieron quemar el cuadro de Alfonso XIII, arte es arte, pues literatura es literatura, y evidentemente aparte de ser uno de los mejores libros escritos de la cuenca minera, Nerva es el personaje principal de ese libro. Independientemente si se le hace homenaje o no a la escritora por los tintes políticos que pueda tener, el libro es un claro exponente de una exaltación de la lucha obrera, y donde el personaje más importante es Nerva. Por supuesto que está justificado que ese pleno se reúna, desde mi punto de vista, claro, que para visto los colores, ¿no? Que ese pleno se reúna y busque un lugar donde homenajear a ese libro, ya independientemente de la autora, que es El metal de los muertos. Porque todo el mundo sabe que Concha Espina, efectivamente, en la primera, ese libro que es una gozada, esa primera edición que la gente no la conoce, yo he leído esa primera edición de 1920, que no está censurada, habla de Marx, de Bernstein, de La Salle, del georgismo, todas tendencias y corrientes de la igualdad social, de la abolición de la servidumbre, de la lucha de los obreros y de la igualdad. No sé por qué hay tanta violencia. Es verdad que después se hizo falangista, y es verdad también que con la democracia estuvo mucho tiempo silenciada. También es verdad. Es decir, aparte de todo lo que siempre nos ocurre este tipo de cosas, de instrumentalizar políticamente lo que es un gran libro de literatura, me quedo con eso, ¿no? Enhorabuena, porque yo creo, y soy partidario de que efectivamente que en este pueblo, yo creo que no haya sonado nunca Nerva como sonó con ese libro, y no ha vuelto a sonar realmente, aparte de ser un gran libro escrito y una gran escritura. Yo creo que Juan Manuel, con el que he estado de acuerdo y he hablado tantas veces, pues ya lo veis, ¿no? Coincidimos en ese tema y es lo que un poco nos dolía, ¿no? Ese reconocimiento, y él lo ha dicho, es que el libro es Nerva, o sea, continuamente, ¿no? Entonces el libro sobre Nerva me ha escrito, todos hablamos de Minero de Estrella, pero Minero de Estrella es una abstracción, ¿no? Este libro es muy concreto y además nos sirve para ver cómo era el pueblo en ese instante. Nerva y Río Tinto, habla también mucho de Río Tinto, como he dicho, los llamadites por cuestiones personales que tiene ella, pero es que nos estás diciendo, y es lo que pasó en ese instante. Él, que tiene mucho más estudio que yo sobre los temas de las huelgas entonces, él sabe que el libro está basado en la realidad, es decir, es una novela que es ficción, pero una ficción sobre la realidad. Yo, de hecho, hay un subtítulo que lo pusieron como título que era El periodismo literario de una novela social, como llamaron en principio a esto. Y la verdad es que es eso, es que es un libro autobiográfico, nos dice cómo era este pueblo hace 100 años. Por cierto, que hoy he mandado al ayuntamiento una foto de 1917 de 43 personas, de una boda en Nerva, donde están identificadas las 43 personas. Para que lo pongáis, la he mandado esta mañana antes de venir de Madrid para acá, la he mandado. Eso es una foto que tiene José Luis Olivares, que escribí de él, que su familia, don Benito Conde, los Olivares, etc. La familia ha reconstruido eso, también Juan Francisco me ayudó, mi madre, en poner algún comentario sobre los personajes. Están identificados todos los personajes de una foto de hace 100 años. Pues nada, Nerva, padre. No está, la tenéis ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Rafael quiere comentarlo. Yo tengo que decir, porque por parte de Río Tinto, me parece muy bien que se esté haciendo un reconocimiento aquí en Nerva, pero en Río Tinto también se debería hacer, porque a fin de cuentas, aunque hable mucho de Nerva, pero también está hablando de Río Tinto, del centro de trabajo que es donde se produce toda la injusticia que ella comenta ahí. Y creo que Río Tinto debería de hacerle un reconocimiento a esta señora que han estado los muertos, porque es que dio a conocer, como bien ha dicho Juan Carlos, la cuenca minera. Otra cosa es que ella polarice, es decir, Río Tinto la convierta un poco en el demonio y en el centro de la lucha social. Es que era así. ¿Quién vivía en Río Tinto? Pues vivía, tú lo sabes, las casas. Ella dice, en un momento determinado dice que es donde ella puede vivir libremente.
en Nerva, porque dicen, Río Tinto no puedo vivir porque la compañía me va, las casas pertenecían a la compañía acá, y en Nerva no, en Nerva sí, no todo era de la compañía. Había comerciantes, entre ellos mi abuelo, que tenía su negocio y tal, y no dependía de la compañía para nada. Bueno, Río Tinto de todas formas tiene una calle que se llama Concha Espina, que es lo que yo siempre he echado de menos en Nerva, que no tuviera un lugar, un sitio, es decir, ese reconocimiento. Río Tinto sí tiene una calle que se llama Concha Espina. Pero bueno, todo lo que se haga, insisto, es poner en valor, es verdad que es la cuenca minera. Lo que pasa es que ella focaliza mucho el tema de Nerva, eso es verdad, y lo ha dicho Juan Manuel, pero sobre todo por el tema social de los mineros. Los mineros vivían en Nerva y en Río Tinto, es decir, que en el fondo estaba luchando a favor de los obreros, ¿no? Bueno, y nada más, ¿no? Nos vamos para abajo. Muchas gracias.